Vamos a continuar hoy con las hipótesis de homicidios muy especialmente agravados. Estamos refiriéndonos, por consiguiente, al artículo 312. Habíamos quedado en el en el inciso sexto, que dice así: la habitualidad, el concurso y la reincidencia en estos dos últimos casos, cuando el homicidio anterior se hubiera ejecutado sin las circunstancias previstas en el numeral cuarto del artículo precedente. Aquí les sugiero recordar lo que significan los conceptos de habitualidad, que está previsto en los artículos 48, 49 y 55, junto con la reincidencia; el concurso, que está previsto en el artículo 54 del Código Penal; y la reiteración, que sufrió modificaciones por la Ley 19.446 en sus artículos 16 y 17. Son nociones que corresponden a derecho penal general, me remito a ellas por lo tanto. El punto diferencial entre esta agravante y la del inciso cuarto del numeral 311, ese numeral que refiere, por hecho ese artículo, que refiere a los delitos especialmente agravados. Nosotros acá estamos estudiando los muy especialmente agravados. Y en este caso decimos que el punto diferencial entre esta agravante y la del inciso cuarto del numeral 311 es la existencia o no de atenuantes en el homicidio anterior. Estas agravantes muy especiales, previstas en el numeral sexto, merecen algunas precisiones. Por ejemplo, la habitualidad es siempre un agravante muy especial. La habitualidad por reiteración, prevista en el artículo 75, refiere a que un mismo delincuente comete más de 3 delitos en un lapso de 10 años o más, contados desde la fecha del primer ilícito. Ahí se aplica esta agravante. Habitualidad por reiteración, artículo 55. Insisto, hay que ver las modificaciones de la Ley 19.446 en sus artículos 16 y 17. Bien, habitualidad por reincidencia está prevista en el artículo 48, inciso segundo, como les decía, y se trata de que un sujeto que ha sido condenado por un delito mediante sentencia que resultó ejecutoriada, este sujeto vuelve a cometer otro delito antes de que hayan transcurrido 10 años contados desde la fecha en que quedó firme el fallo del primero. La habitualidad debe ser específica, o sea, habitualidad por delitos de homicidio, en este caso. El concurso, denominado también reiteración real de homicidios, previsto en el artículo 54. Si la persona, luego de cometer un homicidio, incurre en otro homicidio, responderá por el 311, inciso cuarto, si el primero fue cometido con atenuantes. Recuerden que el 311, inciso cuarto, refiere al homicidio agravado especialmente. Y aquí, en el sexto, estamos viendo el caso de los muy especialmente agravados, 312, inciso sexto. Por eso, si es con agravantes o sin agravantes ni atenuantes, se va a aplicar este inciso sexto del artículo 312, ya que dice sin las circunstancias previstas en el inciso cuarto del artículo precedente, o sea, el 311, inciso cuarto.
La reincidencia en el artículo 48 está prevista del Código Penal, y respecto del primer homicidio vale lo dicho para el concurso. Vemos ahora el inciso séptimo de este artículo 312. En definitiva, podemos agregar más bien que este artículo proviene de una ley posterior, nueva, número 19.538, en su artículo tercero expresa si el homicidio fue cometido como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión o discapacidad. Aquí tenemos distintas hipótesis, ¿no? Por la orientación sexual, supongo yo que se debe referir, no hay una definición unánime, digamos, a lo que se refiere orientación sexual, pero es independiente del físico. La identidad de género, en este caso género masculino o femenino, la raza u origen étnico, si es una persona de raza amarilla o de raza negra, u origen étnico, que podría ser, por ejemplo, proviene de una tribu de África, ¿no? Religión o discapacidad. Estos son motivos que configuran esta hipótesis de homicidio muy especialmente agravado. Podríamos discutir qué se entiende por religión, o qué se entiende por discapacidad. Yo creo que aquí habría que hacer remisión en cuanto a religión al concepto constitucional que habla precisamente de la libertad de cultos, y con respecto a la discapacidad podríamos referirnos a las disposiciones previstas en el Código Civil. Algunas de ellas se refieren a discapacidades mentales que hacen que la persona necesite un tutor o un curador, mejor dicho, si es una persona mayor. Y viene ahora, por último, penúltimo, el inciso octavo de este artículo 312, que incluyó toda una, novedad en nuestro derecho, que es el denominado femicidio. En algunos casos se hace distinción con la expresión feminicidio. Se dice que esta última responde a cuando el Estado no se preocupa por proteger a las mujeres, o sea, es una violación de una obligación estatal, digamos así, o que se pone a cargo del Estado. En cambio, el femicidio es un homicidio de una mujer, pero por una razón muy especial, que tiene que estar probada, y esto es muy difícil de probar, y es por la condición de mujer. Entonces, ¿qué dice el inciso octavo? Dice: femicidio contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio. Esto se puede entender y probar, pero agrega por su condición de tal, o sea, por su condición de mujer. Y entonces, vista esta, amplitud de concepto, el inciso, en un párrafo aparte, establece una presunción que dice: sin perjuicio de otras manifestaciones
se considerará que son indicios que hacen presumir la existencia del móvil de odio, desprecio o menosprecio. A. Cuando a la muerte le hubiera precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima. B. Cuando la víctima se hubiera negado a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad. C. Cuando previo a la muerte de la mujer, el autor hubiera cometido contra ella cualquier conducta que atente contra su libertad sexual. Y concluye diciendo que en todos los casos estas presunciones admitirán prueba en contrario. Por lo tanto, son presunciones relativas. Vamos a ir viéndolas de a poquito, ¿no? Bien, o sea que estas presunciones de odio, desprecio, menosprecio, no quiere decir, mejor dicho, deben a su vez estar fundadas, porque lo dice el inciso primero de este femicidio, por la condición de mujer. O sea que el odio, el desprecio o menosprecio obedecen a razones de que la víctima es una mujer. Y dentro de estas razones que suponen la presunción de estas tres motivaciones, odio, desprecio o menosprecio por ser mujer, se establece que es a la muerte, cuando a la muerte de la mujer, se entiende, le hubiera precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo cometido por el autor contra la mujer, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima. Bien, acá obviamente se está presumiendo también que el autor va a ser siempre un hombre, porque se habla de el autor. Pero bueno, hay relaciones del mismo sexo, que podría ser que una mujer tenga, digamos, se atribuye o tiene una inclinación sexual por lo masculino. Entonces, bueno, tenemos una mujer trans, entonces nos preguntamos, ¿esto vale o no vale? ¿Es él o no es él? O al revés, podríamos decir que se trata de un hombre que se cree mujer, o que dice que es mujer por su inclinación. Entonces, en este caso, si mata a la mujer, que es su compañera y demás, parecería como que estas situaciones quedan fuera de esto, porque aquí aclara de que debe ser el autor, o sea que aplica a un sujeto claramente masculino, cosa que me parece una injusticia, ¿no? Parecería una discriminación, por más que mayoritariamente sea el fenómeno así, que el autor sea el hombre y la mujer sea la víctima. Bien, estamos hablando de que hubiesen precedido algún incidente de violencia física, golpes, sexual, por ejemplo, una violación, psicológica, continuamente, ¿no? Está agrediendo a la mujer, económica, ¿qué se entiende por económico? Esto lo vamos a ver porque después en la ley 19.580, cuando lo vean al final del curso, está también tomada esta noción de violencia económica e incluso agregan también violencia patrimonial.
como formas de violencia de género. En fin, la violencia económica puede entenderse como la violencia hacia la mujer del hombre que no le da lo suficiente para poder vivir cotidianamente. Podríamos decir que es eso, ¿no? Luego ya veremos qué se entiende por violencia patrimonial cuando veamos la ley 19.580. Bien. Y agrega, además, dice, o de otro tipo. O sea que tiene que ser violencia también de otro tipo. Es admitido como esta presunción, ¿no? Y aquí, lógicamente, vamos en contra del principio de legalidad, porque podría entenderse que, supongamos, ¿no?, el sujeto, la mujer le dice al hombre, mira, yo quiero que me compres este anillo, ¿no? Y este anillo, sí, pero yo no lo puedo pagar ahora, le dice el hombre, pero esto es, te lo voy a comprar más adelante, no te preocupes. No, yo lo quiero ahora porque vos tenés plata. Y eso es una situación de violencia económica. ¿Hay allí una especie de desprecio por el hecho de ser mujer? Bueno, todo esto tendría que ser realmente muy bien probado, porque si no nos da espacios incluso para llegar hasta situaciones que podrían llegar a ser ridículas, ¿no?, o tremendamente injustas. Bien, segunda situación, está prevista en el literal B, dice que la víctima se hubiera negado a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad. Bien, no lo dice de manera expresa, pero queda aquí dentro de la intimidad. Me parece a mí que las relaciones de pareja desde el punto de vista sexual. En fin, y si la víctima se hubiera negado a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, fíjense ustedes que eso está presuponiendo que el sujeto, si la mata, es por su condición de mujer, cuando en realidad podría ser por otros motivos, podría ser porque la mujer lo destrata. En fin, también, insisto, es cuestión de prueba y no son fáciles en estos casos, sobre todo cuando se realizan en la intimidad del hogar, en la intimidad del núcleo familiar. C es otro supuesto y dice, cuando previo a la muerte de la mujer, el autor hubiera cometido contra ella cualquier conducta que atente contra su libertad sexual. Bueno, vean ustedes que el autor sigue siendo masculino, claramente, ¿no? Atentar contra la libertad sexual puede hacerse, yo creo que de muchas maneras. Obviamente la manera máxima me parece que es la violación. Pero hoy en día vamos a ver que el delito de violación también tiene sus problemas a raíz de las modificaciones introducidas por esta ley número 19.580, llamada Ley Integral de Violencia de Género. Y por último, se dice que en todos los casos las presunciones admitirán prueba en contrario, ¿no? Pero ven ustedes que acá se está yendo también en contra del principio de inocencia, el principio constitucional. ¿Por qué? Porque en principio, salvo que la persona, el hombre, pruebe lo contrario, en principio, en función de estas presunciones, si bien son relativas, pero están comprometiendo su responsabilidad penal. Último inciso del 312 es el número 9 y dice así: contra una persona que revista la calidad de funcionario policial, juez o fiscal, siempre que el delito fuera cometido a raíz o en razón de su calidad de tal. Esto es una ley
posterior, distinta a la anterior que introducía el femicidio, es la número 19.645 del año 18. Está previsto este inciso en el artículo segundo y en realidad corresponde a un artículo que existía antes en el Código Penal, que era el artículo 310 bis. El artículo 310 bis preveía una forma de homicidio agravada también, pero aquí en este caso estamos especialmente en un homicidio especialmente agravado. Y es cuando la persona es un funcionario policial, es un juez o es un fiscal, pero tiene que responder, o mejor dicho, el motivo de ese homicidio tiene que deberse al cargo que desempeña. O sea, si yo mato a un fiscal o a un juez para sacarle la billetera, típica rapiña, o lo lesiono, en fin, bueno, lo cierto es que ahí el juez podría haber sido una persona cualquiera, ¿no? Cualquiera que hubiera tenido billetera, quizás yo le hubiera hecho lo mismo, ¿no? Ahora, distinto es si el juez, o mejor dicho, el fiscal, es el que está acusando a un hermano mío, ¿eh? Y entonces, para frenar esa acusación, yo mato al fiscal para que no siga acusando a mi hermano. Lo mismo pasa con el funcionario policial y lo mismo pasa con el juez. Juez, que no se distingue aquí qué tipo de juez, ¿eh? Puede ser juez de paz, puede ser juez letrado, de familia, especializado, menores, penal, pero no está aquí limitado. Por lo tanto, pueden ser cualquiera. Si tienen preguntas, por favor, abajo del video, en la zona donde pueden hacer comentarios, hagan las preguntas y yo se las contesto allí, de forma de que los veamos todos, las preguntas y a su vez las respuestas. Muchas gracias y hasta la próxima.